Y damos gracias a Dios porque vamos a compartir una palabra que yo sé que será de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Quiero que busquemos en Jeremías su capítulo 18. Amén. Verso 1 en adelante. Esta palabra quiero compartirla. Quiero que usted abra su corazón. Amén. Para recibir esta hermosa palabra. Yo sé que Dios nos va a ministrar a cada uno de nosotros. Amén. Jeremías, su capítulo 18, verso 1 en adelante. Qué bueno es el Señor. ¿Todos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias, Señor, por estas palabras. Estas palabras, Dios mío, son espíritu y vida, Dios. Y te pido que la ponga en mis labios, Dios mío, para compartirla con mis hermanos, que pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, para gloria y honra de tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Hablar con el tema: no somos más que barro en las manos del alfarero. Amén. No somos más que barro en las manos del alfarero. Bendito el Señor. Aquí vemos nosotros el profeta Jeremías, una palabra directa a este gran hombre de Dios. Y el Señor le dice a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios pone una encomienda en Jeremías, pero quería primero que fuese la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero, Dios se había propuesto darle un mensaje a Jeremías para que se lo transmitiese al pueblo. En la casa del alfarero. Eso es lo que me gusta, que en Dios, aquellos que son obedientes, Dios se glorifica como Él quiere. Porque me imagino yo o usted diciendo: Señor, pero si tú me estás hablando, dímelo aquí ya y punto. ¿Qué tengo yo que hacer para la casa del alfarero? A importunarlo allá. No voy a comprar ninguna vasija. Y tú eres un Dios que no necesita que yo esté en la casa del alfarero para que me hable. Porque comenzamos nosotros a encajonar a Dios conforme a nuestro razonamiento humano. Jeremías sabía que solamente tenía que obedecer a Dios. Y el Señor le dice: vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Sabe qué hizo Jeremías? Rápidamente descendió a la casa del alfarero. Y allí, cuando él llega, el alfarero, como de costumbre, trabajando en la rueda. Allí está el alfarero fajado, amado hermano, haciendo una vasija de barro. Y Jeremías, cuando llega a aquel lugar, comienza a observar el alfarero trabajando. Qué lindo es Dios. Y mientras el alfarero está trabajando, él ve que hay una vasija que está haciendo y se echa a perder en la mano del alfarero. Se echa a perder. Y Jeremías se queda observando. Wow, se desbarató la vasija. Pero cuando se desbarata la vasija, se da cuenta que el alfarero no bota el barro y dice: no, esto no sirve.
No, 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 no. El alfarero coge la vasija de nuevo, la que se echó a perder en la mano, y comienza a moldearla de nuevo, según a él le parecía. Y mientras él está observando, entonces, y ve la lección en vivo, está siendo testigo de lo que está ocurriendo en la casa del alfarero. Dice la Biblia que viene palabra de Jehová diciendo a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así le dijo el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sabe por qué esta palabra? Porque los israelitas no querían someterse a Dios. Habían entrado en un proceso de rebeldía, que querían hacer lo que ellos quisiesen hacer. Se sentían independientes, que no tenían que darle cuenta a Dios. Y se le había olvidado quién es el alfarero, y que ellos, aunque habían alcanzado cierta gloria o popularidad, porque el Dios de Israel estaba con ellos, Dios lo que le quería dejar dicho es: ustedes solamente son barro en mis manos. Y es que no importa lo que nosotros podamos lograr, no importa lo que tú puedas obtener, no importa la posición que tú ostentes, no importa, amado hermano, la gloria que tú puedas alcanzar en este mundo, debes de entender que solamente somos barro en las manos del alfarero. Pastor, es para que usted entienda claro que el mundo puede estar en sus manos y usted no deja de ser barro, no deja de ser una vasija. Por eso es que todos los días tenemos nosotros que darle gracias a Dios por cada bendición que viene a nuestras vidas. Porque muchas veces creemos nosotros, óigame, que somos dignos de todo lo que tenemos, merecedores de todo lo que logramos. No somos dignos de nada, mi hermano. Si usted y yo tenemos algo hoy en día, si usted y yo estamos respirando, si usted y yo tenemos un hogar, si usted y yo tenemos una familia, si usted y yo no está yendo bien, es porque su misericordia nos ha alcanzado. Y hay que dar gracias a Dios por todo. Porque muchas veces se nos olvida a nosotros de dónde viene la bendición. Se nos olvida quién es la fuente. Y creemos que somos autosuficientes. Y creemos que nuestra capacidad, que nuestra preparación es la fuente de la bendición. Usted se equivocó. La fuente de la bendición viene de parte de Dios. Mientras él observa, ve allí al alfarero moldeando la vasija. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amado, así mismo tu vida y mi vida está en las manos del alfarero. ¿Sabe? Y Dios nos va a moldear conforme a su voluntad. Tú y yo no estamos en las manos de alguna fuerza invisible, de algún destino ciego, sino que el Dios que tú y yo servimos es un Dios de propósito. Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros. Dios sabe dónde nos quiere llevar. Pero tú y yo no podemos estar en el camino cuestionando a Dios: ¿para qué tengo que ir a la casa del alfarero? ¿Para qué tengo que llegar allí, Señor? No, amado hermano, a Dios hay que simplemente obedecerlo. Si quieres ver a Dios obrando a tu favor, si quieres ver a Dios abriendo puertas, si quieres ver a Dios glorificándose, simplemente vamos a obedecerlo, vamos a serle fiel a Él y vamos a ver su mano obrando en favor de nosotros, siempre y cuando estemos nosotros dispuestos a hacer su voluntad. Qué lindo saber que estamos en las manos del Todopoderoso. Qué lindo es saber que nuestro Dios es el alfarero. Usted y yo solamente somos barro. Y ustedes saben lo que la Biblia a nosotros nos enseña en el principio.
El hombre siendo barro, vea lo que Dios hizo de nosotros en el Génesis, cuando vemos allí que Dios tomó de la tierra y su muñeco no tenía vida, sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Ahí vemos nosotros que verdaderamente Dios es el mejor alfarero. Porque si usted se ve un espejo y usted ve todas las buenas cualidades que tenemos nosotros, la fisionomía que Dios nos ha puesto en nosotros, amado, eso es algo impresionante. Usted saber solamente cómo funciona el cuerpo humano, todas las ramificaciones que hay en el cuerpo, cómo está compuesto nuestro cuerpo, cómo funciona cada cosa, es increíble, eso es impresionante. Y ahí usted se da cuenta que el Dios de nosotros verdaderamente es un alfarero de alta jerarquía, que no hay otro que se pueda comparar a él. Dese cuenta todo lo que usted y yo como seres humanos podemos hacer. Dese cuenta usted la capacidad, la inteligencia que tiene el hombre. Vea usted el desarrollo de la ciencia, que hay cosas que solamente usted viéndola la puede creer que existen. Y todo esto es porque Dios ha capacitado y Dios ha puesto inteligencia y sabiduría en el ser humano, porque nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. O sea que Dios es algo impresionante, amado hermano. Del lodo, del barro allí, del polvo nos tomó y vea quiénes somos nosotros. O sea, tú y yo no existimos. Si tenemos existencia porque a Dios le ha placido. Porque a Dios le ha placido. Entonces tú y yo no tenemos la autoridad. A ti, a mí, el Señor no nos ha capacitado para estar cuestionándolo a Él, porque usted y yo no existíamos. Pero a Él le plujo que usted y yo seamos hoy en día ser viviente en su infinito amor y en su misericordia. O sea que el hombre en sí no tiene ese derecho de cuestionar a su creador y decirle al ¿qué tú estás haciendo conmigo? Lo que a mí me da la gana yo hago contigo. ¿Sabe? Sí. Porque si a este carro que yo lo fabrico le quiero poner 6 cambios y lo quiero poner 4x4, el que tiene 4 cambios no puede cuestionar ¿por qué no me pusiste a mí 6 cambios? No, porque no me dio la gana. Pero tú no dejas de ser un carro. Tú no dejas de correr. Y así hay muchos que vivimos cuestionando a Dios. Y no somos más que barro en las manos del alfarero. Aleluya. Entonces vemos aquí a nuestro Dios, que es un Dios personal. No es un Dios abstracto que se olvida de nosotros, sino que cuando tú y yo nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y nos da a entender que Él es el alfarero. Y cuando tú entiendes que Él es el alfarero, solamente nos resta a nosotros ponernos en las manos de Él y descansar en Él, para que con nosotros Él haga la vasija que a Él le place hacer, que seamos vaso de honra, donde su nombre sea glorificado. Y que, amado hermano, nunca se nos olvide que somos vasija de barro. No importa lo que contengamos adentro, no importa de qué Dios nos llene, nos puede llenar de su gloria, pero no te olvides que somos vasija de barro, para que toda la gloria sea de Él. Por eso Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Podía entender el ser humano, podía entender la creación, que simple y llanamente somos obra de sus manos. ¿Cuántas personas por ahí que son necios? Es increíble la ideología ateísta que hay, donde dicen que no existe Dios, que no hay un creador. Y usted se pregunta entonces, ¿cómo usted se formó? Somos obra de sus manos. Eso es lo que dice la Biblia. Y es que el hombre es necio, ¿sabe?
El que se junta con necio será quebrantado. El que se junta con sabio, sabio será. Entonces hay muchas personas con una mentalidad, amado hermano, que da pena. Pero lo que Dios quiere que podamos entender, hermano, es que Él es el alfarero, es que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la soberanía. O sea, tú y yo no podemos cuestionar a Dios cuando pasamos por un proceso, por una situación. Si perdemos a un familiar, a un ser querido, si vino una enfermedad y golpeó tu vida y lamentablemente ha cambiado tu destino, tú y yo no somos quienes para cuestionar a Dios, porque no ha sido Dios quien ha pecado, sino nosotros somos los que hemos pecado. El pecado ha dañado la creación de Dios. El pecado es contaminación para todo lo creado. Por consiguiente, la enfermedad y cuando vienen las tragedias, todo esto es provocado simple y llanamente por el pecado del hombre, no por la mano de Dios. Me gusta algo, amado, porque si tú y yo entendemos que somos barro, entonces entendemos que hay dependencia, no independencia. Porque hay muchos que se creen autosuficientes y logran cierta independencia, y por su preparación y capacidad ellos no necesitan a Dios. Y ustedes ven ministerios que solamente saben utilizar estrategias humanas, y todo es estrategia, y sacan a Dios de sus planes porque no le interesa. Ellos están tan capacitados que ya Dios, los métodos de Dios están obsoletos, están arcaicos, no sirven para la actualidad. Pero cuando tú sabes que eres barro, somos dependientes de Dios. Dios hace con nosotros lo que Él quiere, porque Él tiene el poder para dirigir nuestras vidas. No me voy a dirigir yo, sino que sea Él que me dirija. Y cuando yo quiero que Dios dirija mi vida, tengo que irme a la fuente de la palabra, porque allí están las directrices para yo poder dirigir mi vida conforme a la voluntad de Él. Entonces Dios es soberano. O sea, nadie puede estar cuestionando a Dios y decirle a Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo? No, amado hermano, Él es soberano. Por eso en este mismo capítulo 18 de Jeremías, en el verso 6, podemos ver aquí la soberanía de Dios. Y Él dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí vemos nosotros que Dios es quien decide aún la bendición, pero también el juicio de Dios. Si Dios quiere pasarnos por un proceso, y si Dios quiere descender juicio en nuestra vida, Dios es soberano para hacerlo. Tú y yo no somos quienes para cuestionar a Dios y decirle por qué lo está haciendo. Y esto es algo que nosotros como seres humanos debemos de entenderlo y de asimilarlo. Por ejemplo, en Romanos su capítulo 9 versículo 20 nos dice claramente, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria.
a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí vemos nosotros a Dios, la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiera. Para los judíos, en su mentalidad judía, esta iglesia no debiera de existir. Porque ellos entendían que Dios era Dios de ellos, no de las naciones. Por eso los judíos veían a los gentiles como una especie de perros. Así nos veían, que no teníamos el derecho de ser salvos. Y vemos como dice Juan en su capítulo 1, versículo 11 en adelante, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que creen, óigame, lo que le han recibido, lo que creen en su nombre, Él le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que, como dice Efesios, que vino a derribar la barrera que nos separaba. Es lo que ha hecho Jesús. Y nos ha hecho parte de un nuevo pacto, del pacto de la gracia. O sea que Él es soberano y ha hecho de nosotros vaso de honra. ¿Por qué? Porque Él es soberano. O sea que Dios es maravilloso. Con esto no quiero decir, amado hermano, que Dios es quien nos pone a pecar. No. Que el fracaso que usted y yo tenemos, el culpable es Dios, no. Yo sé que hay muchos que no comparten la postura del libre albedrío. Hay una corriente teológica que no la comparte y que dice que el hombre no tiene libre albedrío, o sea que no tenemos poder de decisión propia, ¿sabe? De expresar nuestra voluntad, de elegir por nuestra voluntad. Respetamos a los hermanos que piensan de esa manera. Pero quiero decirle, amados hermanos, que si usted y yo hacemos lo que no es correcto, el culpable no es Dios de eso, somos usted y yo. ¿Sabe? Somos usted y yo. No podemos culpar a Dios de los males o de las malas decisiones o de los fracasos que usted y yo tenemos, porque somos usted y yo los que decidimos muchas veces ir en contra de la voluntad del Señor e ir en contra de su voluntad. ¿Sabe qué? Es navegar en contra de la corriente y no nos puede ir bien. No nos puede ir bien. Entonces tenemos que aprender que si Dios es el alfarero, Dios es un Dios que tiene un plan para nuestras vidas y tenemos que aprender a descansar en las manos de Dios. Yo puedo decirle a Dios lo que quiero ser, pero hay ocasiones en las cuales Dios decide lo que yo voy a hacer. Entonces tengo que aceptar la voluntad de Él, amado, y no la mía. Siempre yo le he testificado a ustedes que yo oraba a Dios y le decía a Dios: yo quiero ser un evangelista, Señor. Yo quiero ser un evangelista. Yo quiero predicar la palabra como otros evangelistas. Y eso es lo que tenía yo en mi mente siempre. Nunca en la vida fui aspirante a ser pastor. Sin embargo, hoy en día lo que yo estoy haciendo, ¿sabe qué? Pastorear. Y no estaba en mis planes, y Dios lo sabe, pero estaban los planes de Dios. Entonces yo en obediencia dije: no, Señor, si esa es su voluntad, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces he visto la bendición de Dios, he visto la mano de Dios, porque cuando tú y yo obedecemos, entonces Dios nos respalda, Dios abre puertas, Dios va delante de nosotros y vemos su bendición, vemos su gracia, vemos su nube, columna de nube y de noche columna de fuego. ¿Por qué? Porque caminamos en obediencia a Él. Me gusta, amado hermano, porque cada uno de nosotros estamos con un propósito marcado de parte de Dios. Todo lo que estamos aquí, Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere llevar a su patria celestial. Pero sepa usted que dentro de este llamado de salvación también Dios tiene planes y propósitos para utilizarnos en su obra, porque somos valiosos cuando nos ponemos en las manos de Él. Así que aquellos que están poniendo excusa,
que se sienten incapaces. No, eso es lo que a Dios les gusta, los que se sienten incapaces. Los que dicen, yo no sé leer, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro. Yo no soy tan inteligente. A eso es que Dios le gusta, que se pongan las manos de Él. Pastor, ¿por qué? Porque en eso es que Dios se glorifica. ¿Sabe? En hombre del vulgo y sin letra, para que toda la gloria sea de Dios. Porque usted y yo muchas veces vamos al instituto, vamos a la universidad teológica y hacemos allí maestría, licenciatura en teología, y usted sale de allí y se siente capacitado. O sea, para eso fue que estudié. Aleluya. Para capacitarme. Entonces dejamos a Dios a un lado. Entonces hay otros que no saben ni leer y comienzan a leer la Biblia y humildemente cogen sus estudios y se van capacitando y comienza el Espíritu de Dios a obrar en esa vida y a moldear esa vida y a hacer cosas preciosas. Y usted dice, pero ¿y cómo es posible que esta persona tenga un entendimiento tan claro, tan diáfano de la palabra del Señor? Óyeme, y no estuvo ni en la universidad conmigo y se da a entender más que yo. Toda la gloria es de Él. Así obra Dios. Y vemos aquí que Dios siempre tiene un plan para el barro. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Hacer una vasija. Y posiblemente tú no entiendes el proceso cuando estamos en la rueda. Pero lo más lindo es ver ese producto terminado de Dios. Amén. Porque aunque somos seres imperfectos, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Sépalo usted eso. Por eso Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo del Señor. Tu cuerpo y mi cuerpo no es cualquier cosa. No es algo que tú puedes hacer y deshacer con él. Y esto se lo digo porque hay muchos que se están drogando, prostituyendo, hundidos en la homosexualidad, en el lesbianismo, haciendo cosas impuras, promiscuas por ahí, y creen que todo está bien porque ellos entienden que ese cuerpo de ellos. Pues usted se equivocó, porque ese cuerpo le pertenece al Señor y Dios le va a pedir cuenta a usted de ese cuerpo. Si usted no lo santificó, óigame, si usted no lo presentó en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un culto racional. Ese es el mejor culto, cuando tú y yo nos consagramos y tú entiendes que en tu cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú entiendes esta verdad, sabes que hay barreras que se crean allí para que tú no peques o no te conviertas en un practicante del pecado, porque entiendes que el Espíritu de Dios está en tu vida. Y cuando tú y yo entendemos esto, entonces te das cuenta que eres un ser especial. Eres un ser especial y que no puede dar lugar al diablo. Es por esto que hay prácticas que usted y yo no podemos hacerla porque contamina el cuerpo. No es un asunto de religiosidad, sino de compromiso y de obediencia a Dios. Amén. Por eso, claramente transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tú y yo tenemos que renovar, óigame, vuestro entendimiento a través de la transformación que da el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos regenera. Y cuando esto sucede, entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay personas que lamentablemente, por no consagrarse, por no ponerse las manos del alfarero, se le hace difícil discernir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay que vivir en la voluntad de Él.
Por eso Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Creados en Cristo Jesús. Porque que nos han hecho de nuevo. Por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Entonces, si somos hechos nuevos, tenemos una personalidad nueva. Nuestro carácter es moldeado conforme a la voluntad de Él. Por eso somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. El cristiano, parte de su naturaleza es hacer buenas obras. Pastor, pues yo conozco a uno que es más malo que el diablo. A ese solamente le hace falta una cosa. ¿Sabe qué? Arrepentirse y dejar que Dios moldee su vida. Pero pastor, si ese predica, eso no importa. Si ese canta, eso no importa. Ese va a la iglesia todos los días, eso no importa, amado. Por sus frutos lo conoceréis. Es lo que dice la Biblia. Si los frutos son en contra de lo que la Biblia establece, hay problema. Hay problema. Por eso la Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos prepara de antemano. El cristiano por naturaleza tiene que amar, hacer el bien, aun a sus enemigos. Hay cosas que no se entienden, pero es que la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros nos lleva a obrar a la manera de Dios. El que tiene una mente carnal no va a entender a un cristiano espiritual, a un cristiano genuino y verdadero, no lo va a entender. Hay cosas que las hacemos ya por nuestra naturaleza, que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y cómo que puede hacer eso? ¿Cómo que ella puede hacer eso? Es que yo soy una nueva criatura en Cristo. Se acabaron los pleitos, se acabaron las contiendas, se acabaron las murmuraciones, las críticas. Por eso el cristiano que vive en tales prácticas tiene, ¿sabes qué? Que examinarse. Tiene que ir delante de Dios y decir: esto no es parte de mi naturaleza. Esto va en contra de lo que tú has destinado para mí, mi Señor. Los cristianos tienen que cortar los chismes, las murmuraciones, las contiendas, las críticas, las calumnias. Eso no es de Dios. Qué lindo es el Señor. En Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Posiblemente tú y yo no vamos a ver ese producto terminado de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque dice que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Dios nos va moldeando. Vamos de gloria en gloria. Dios nos va perfeccionando. Eso es lo que Dios va haciendo en nosotros. El cristiano verdadero es un cristiano que va en crecimiento. Y recuerde que el crecimiento del cristiano es como la palmera. Raíces profundas. Va a buscar el manantial de agua. Y crece primero, ¿sabe para dónde? Para abajo. Y cuando encuentra allí la fuente de agua, que sabe ya que se va a alimentar de ella, entonces comienza a crecer. Pero con buenas raíces. Hay muchos cristianos que quieren crecer sin raíces. Y cuando viene un viento fuerte o una prueba, no la soportan y lamentablemente la prueba se lo lleva. Hay que aprender a crecer para abajo primero. Gloria al Señor. Amado hermano, lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo que en nuestra mente se hace difícil de concebir, de visualizar, porque tenemos una mente limitada.
Por eso en 1 de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí viene la gran pregunta: ¿para quién fue que lo preparó? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces tiene que revisarte y decir: verdaderamente yo amo a Dios. Verdaderamente yo me niego a mí mismo para agradar a Dios. Eso es bueno que te lo pregunte, porque esto está preparado para los que le aman. Porque hay muchos que lo que aman son las cosas materiales. Hay muchos que lo que aman es su reputación. Hay muchos que le hablan 1000 mentiras para ellos quedar bien. Eso no es amor por Dios. Esto es para los que le aman. Los que le aman están dispuestos a negarse a ellos mismos. Los que le aman están dispuestos a dar su vida por el Señor. Los que le aman. Entonces vemos allí a Jeremías observando al alfarero con la vasija en la mano ahí, pacientemente. Dijo: wow, mira cómo la formó. Pero el alfarero dijo: no, no está bien. Esa vasija no está bien. ¿Y sabe qué hace? La desbarata, la desbarató y comenzó a hacerla de nuevo. Comenzó a hacerla de nuevo. O sea que el alfarero es alguien que tiene mucha paciencia. Paciencia. ¿Sabe por qué? Porque Él va a dar la forma que Él entiende que es la más correcta. O sea que tú y yo aquí no tenemos que estar diciéndole al Señor cómo es que tú quieres ser. No, Él es quien nos va a dar la forma. Entonces me gusta porque Dios es paciente con nosotros. Si Dios pensara como usted y yo pensamos, amado hermano, ay Jehová Dios. ¿Usted sabe lo cacoduro que somos nosotros? ¿Usted sabe lo rebelde que somos nosotros? ¿Usted sabe las actitudes que desagradan a Dios? Que muchos de nosotros muchas veces la practicamos y aún Dios está allí, tranquilo, paciente y diciendo: yo sé que tú no entiendes, pero tú vas a entender. Hay muchos de nosotros que somos tan rebeldes que llamamos a Dios hasta para fajarnos con Él a discutir. Ay, pastor, yo no lo hago. Tú no lo haces. Cuando vienen situaciones difíciles, usted comienza a cuestionar a Dios. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Usted sabe lo por qué que usted y yo muchas veces tenemos? Y yo lo digo es porque yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí, amado. Y el Señor tuvo que triturarme para que yo pudiera entender su soberanía. Y así tiene que hacer Dios con muchos de nosotros, que nos tiene que triturar para que entendamos que Él es Dios y que nosotros solamente somos barro en sus manos. Alabado el Señor. Entonces, el propósito de Dios con paciencia, moldeando tu vida y mi vida, para que se haga la voluntad de Él y no la tuya y la mía. Y muchas veces me gusta porque Dios es multiforme y nos forma de muchas formas, ¿sabe? Y usa diferentes instrumentos. Pastor, ¿cómo? Cuando Dios quiere, usa papá y a mamá para formarme a mí. Y saben ustedes que los hijos no asimilan esto. Y aún hay muchos que se llaman ser cristianos y no entienden que papi y mami son instrumentos de Dios para formar tu vida, para hacer de ti un vaso de honra donde el nombre de Dios sea glorificado. El por qué los padres muchas veces inculcan ciertos principios, nos educan y nos forman, son instrumentos de Dios ellos para formar y sacar lo mejor de nosotros.
Que en vez de ser una vergüenza para la sociedad, seamos orgullo, motivo de honra para sus padres y la sociedad. Entonces Dios usa a quien Él quiera. Dios puede usar al maestro de la escuela. Dios puede usar al vecino, porque Dios es multiforme. Dios puede usar a tu esposo para moldearte, a tu esposa. Dios puede usar al pastor. ¿Cómo? Sí, así de sencillo. Porque Dios usa a quien Él quiera. Pero hay muchos que no lo entienden. ¿Y sabe qué hace Dios algunas veces? Que usa hasta lo que nos aborrecen. A lo que nos odian, Dios lo usa muchas veces para moldearnos y sacar lo mejor de nosotros. Pastor, sí, amado hermano. Sí, porque hay personas que te van a aborrecer sin causa. Pero esto no es para que tú cojas el machete, ni cojas la escopeta, ni la pistola. No, ni cojas 2 piedras por ahí, el bate. Es para que te deje moldear por Dios. Es que en cada proceso a ti no se te puede olvidar que tú eres un instrumento escogido por Dios y que tú estás en las manos del alfarero, que Dios te ha puesto en la rueda. La rueda, ¿sabes qué? Un instrumento donde usted pone el barro y la rueda va dando vuelta. Entonces, mientras va dando vuelta, el alfarero con sus manos va formando la pieza, va formando la vasija. Ahora usted ir a un taller de alfarería es más fácil porque existe la electricidad y me imagino que es con electricidad, ¿sabe? Que allí van moldeando y dándole la forma en la rueda. Usted la conecta y ella sola. Es como en aquellos tiempos, era como la máquina de coser que usted conocía, ¿sabe? Que usted le daba un pedal y la máquina iba dando vueltas. El alfarero también hacía lo mismo. Lo movía con sus pies ahí y con las manos iba trabajando. Y como la tecnología, la ciencia ha avanzado, así como hay máquinas de coser eléctrica, ya usted la conecta y eso es increíble, aleluya, qué delicia. Así mismo la alfarería también es una delicia en comparación como era en aquellos tiempos. Y allí estaba el alfarero moldeando y tratando de sacar lo mejor de nosotros. Amén. Porque es lo que quiere, un producto que valga la pena. Y tenemos que aprender a esperar. Pero entendiendo, amado, que somos solamente barro. Y ese es el mensaje que Jeremías tiene que llevarle al pueblo de Judá. Amén. De que somos barro. De que Dios hace con nosotros lo que Él quiera. De que tú y yo no somos quien para estar cuestionando a Dios y decirle a Dios qué tú estás haciendo con mi vida. Y esto pasa día a día. ¿Sabe usted las diferentes situaciones que usted y yo tenemos que afrontar, amado hermano? ¿Sabe usted situaciones que muchas veces usted ni la provoca, pero llegan a su vida, llegan a su familia? Y rápidamente usted dice: Señor, ¿pero y por qué esto, Padre? ¿Por qué a mí? Porque se nos olvida que estamos en una tómbola. La vida es como una especie de rueda, ¿sabe? Que nos ponen ahí para formarnos y nos vamos formando. Por eso en 2 Timoteo 2:19 al 21 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Usted y yo somos los vasos de Dios. Amén. Y usted y yo somos lo que Dios ha elegido para poner el tesoro del evangelio. Simplemente somos instrumento de Él.
porque así a Dios le ha placido. Por eso en 2 de Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vaso de ¿qué? En vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entendió usted eso? Para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. O sea, esto no se trata del instrumento. Esto se trata de lo que ponen en el recipiente, de lo que ponen en la vasija. Por eso me da pena que hay muchos cristianos con esa megalomanía, ese espíritu de grandeza, de soberbia. Aún dentro del mismo evangelio, muchos ministros lo que menos reflejan es humildad. Y porque van a las naciones, porque predican, porque escriben libros, ya ustedes saben, porque son personas reconocidas, porque tienen mucha fama, se les olvida a ellos que simple y llanamente son vasijas de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Óigalo bien. Y me gusta como decía Timoteo, que él conoce a los que son suyos. Dios lo conoce. Y lo manda a que se aparten de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Iniquidad tenemos que dejar a un lado, esa maldad. Si tú y yo invocamos a Dios, no podemos estar hundidos en la inmundicia. Si tú y yo invocamos a Dios, no podemos estar practicando el pecado allí como si nada. El que invoca el nombre del Señor tiene que tratar de apartarse de toda iniquidad. Bendito el Señor. Entonces dice aquí que hay instrumentos, algunos para uso honroso y otros para usos viles. O sea que no todos los instrumentos son iguales para el mismo destino. O sea que Dios tiene diferentes planes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, porque hay que limpiarse de toda inmundicia, de toda iniquidad, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser instrumento de honra? Hay que limpiarse. Hay que apartarse de iniquidad. Si tú y yo no cumplimos con ese requisito, óigame, lamentablemente no vamos a ser instrumento para honra. Por eso ahí el verso 21 de 2 de Timoteo 2 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Pero si alguno no se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para deshonra. ¿Sabe? Todo lo contrario, el antónimo de esta expresión. Hay que limpiarse. Amén. Entonces nosotros como seres humanos, yo sé que Dios ha puesto cosas maravillosas en tu vida, en mi vida, pero hay algo que el hombre no puede perder de vista. Amén. Que usted y yo estamos hechos de barro. Estamos hechos de barro. El barro, polvo mezclado con agua. De ahí tú obtienes el barro. Y cuando tú no entiendes estas cosas, entonces el enemigo llena tu corazón. Salmo 103:14 nos dice claramente: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. 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 No somos más que polvo. Por eso cuando morimos vamos a ¿dónde? Al polvo de donde fuimos tomados. Y allí nos quedamos. Allí se queda toda la vanidad. Allí se quedan todos los planes. Allí se quedan todos tus deseos. Allí en el polvo. Tanto orgullo, tanta arrogancia. Y morimos todos, buenos y malos, pobres, ricos, todos al mismo lugar. Y siempre digo que allí no hay pleito en el cementerio.
Todos están en paz. Aquí se matan por 1 centímetro de tierra y allí están ellos, miren. Aquí hay clases sociales separadas, este el barrio de los ricos, este el barrio de los pobres, allí están todos ligados. Ay, Señor Dios Todopoderoso. Dios nos ayude a entender de que somos polvo, no más. Amén. Pero quiero que entienda, amado hermano, que el barro en sí mismo no tiene valor porque es barro. Es lo que usted y yo somos. Pero cuando el barro llega a la mano del alfarero, entonces el alfarero se inspira y dice: voy a hacer una vasija de honra, que cuando todo el mundo la vea se tenga que detener al ver esa vasija. Y es lo que Dios se propone con cada uno de nosotros. Y es lo que quiero que entienda, que tú y yo no tenemos valor en sí mismo, que hay que ponerse en las manos del Señor para que sea Él que cumpla su propósito en ti, que lo cumpla en mí, pero es en las manos de Él. Porque nosotros como individuos tenemos un gran potencial que Dios lo ha puesto. Es el Señor quien lo pone, es el Señor quien nos capacita. Cada uno tenemos cualidades excepcionales que vienen de parte de Dios y glorificamos a Dios por esto. Amén. Pero lo más lindo del barro es que el barro tiene que someterse. El barro tiene que dejarse de poner en la mano de ¿quién? Del alfarero. Hay muchos que están huyendo. Hay muchos que no se quieren dejar moldear por Dios. Y dice que yo tengo un carácter fuerte. Oh, qué bien. Y eso es excusa. Eso no es excusa. Dice, pastor, es que la sangre mía, mire, nosotros somos una sangre fuerte. No sabía que la sangre de tu familia era más poderosa que la sangre de Cristo. Porque esa sí es fuerte. Esa nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es tan poderosa que esa sangre violenta que tiene alguna familia, que son de gente violenta, que tiene una sangre, ya usted sabe, viene la sangre de Cristo como un antídoto y nos pone manso. Y la gente dice, si tú hubiese conocido a ese individuo como era antes, si tú hubiese conocido a esa mujer, ay. Porque eso es lo que hace la sangre de Cristo. Alabado el Señor, aleluya. Entonces, si tú y yo no nos sometemos y nos ponemos en las manos del alfarero, vamos a echar a perder el propósito de Dios en tu vida, amado hermano. ¿Sabe que el barro por sí mismo no se puede automoldear? El barro tiene que dejarse de, ¿sabe qué? Moldear en las manos del alfarero. Esto es algo que tú y yo no podemos pasar por alto, iglesia del Señor. Es una realidad que tenemos que entender. Y cuando aprendemos a ponerlo en sus manos, Dios hace cosas maravillosas. O sea que por sí mismo, esto no se trata de yo apoyarme en mi propia prudencia, en mi propia opinión. No, hermano mío. Tenemos que aprender que solamente somos injertados en el árbol. Somos injertados. Somos parte de, por su misericordia. Pero hay cristianos que ellos por sí mismos quieren, ¿sabe qué? Tener su cosecha. Y dependemos enteramente de Dios. Todo el que trabaja por sí mismo, que no necesita a Dios, fracasa. Porque va en contra del propósito de la dirección de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando decimos que no podemos moldearnos por sí mismos, no quiero hacer exento de responsabilidad que muchas veces nos compete a nosotros como cristianos. Porque usted puede decirme, pastor, pues entonces me pongo en la mano de Dios, que sea el que haga. No.
también nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe? Porque esta comparación que el Señor nos hace aquí del alfarero, Dios a nosotros nos dice que nos pongamos en la rueda. Y hay que aprender a ponerse en la rueda de la oración. ¿Sabe usted? Hay que aprender a ponerse allí en la rueda del estudio de la palabra para aplicar. Hay que meditar en la palabra del Señor. Hay que aprender a someterse a la voluntad de Él. ¿Sabe? Tenemos que amar muchas cosas que las tenemos descuidadas y que nos ayudan a formar nuestras vidas, que nos ayudan a ser diferentes, que nos ayudan a reflejar el carácter de un verdadero cristiano. Pero todo cuando nos ponemos en las manos del alfarero. Amén, bendito el Señor. Amigo que me escucha, la vida es como una rueda. Posiblemente usted ha pasado por situaciones difíciles, pero muchas veces Dios nos pone en la rueda para que nos encontremos con Él. Dios nos va formando porque hay muchos que tenemos que ser formados hasta de mala manera. Hay personas que usted le hace el llamado de una y mil formas y no entienden el llamado. Y muchas veces Dios permite situaciones y nos mete entre la espada y la pared. O viene una sentencia de muerte a tu vida que el médico te dice: óyeme, ya no hay vida. Tiene un cáncer. Y ahí te ve: ay, Padre Celestial, aquí estoy. Hay otros que vienen a través de un accidente, a través de situaciones difíciles, y así entienden que la vida es vanidad. Porque muchas veces cuando todo está bien, nuestro entendimiento está cauterizado y no tiene la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es bueno y no es bueno, y simple y llanamente se deja moldear de su forma de ser y punto. Bendito el Señor. Entonces vemos aquí el alfarero, que es quien le da la velocidad a la rueda, ¿sabe? Es quien la controla. Él es quien la controla. Usted simplemente está ahí en las manos de Él. Amén. Bendito el Señor. Asimismo, el Señor controla tu vida y controla mi vida. Que esto no es un asunto a la suerte, para nada. Esto no es por casualidad, como muchos dicen: eso fue una casualidad. No. El hombre que se pone en las manos de Dios es alguien a quien Dios dirige. Y no importa la situación adversa que venga a tu vida, el cristiano verdadero siempre está confiado en su Dios. Lo más lindo es entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que Dios prepara circunstancias para moldear nuestras vidas también. Es entender esta gran verdad. Ustedes saben, y ya estamos terminando, miren lo que Dios tuvo que hacer con José. Diferentes instrumentos, deseando el mal de José, deseando quitarle la vida. Dijeron: no, mételo, sácalo de ahí, mejor véndelo como esclavo. Es una historia larga y he predicado de esto. Pero ¿qué quiero decirle con esto, amado hermano? Que muchas veces Dios permite diferentes circunstancias. ¿Sabe para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Porque si esto no hacen lo que hicieron con José, entonces José no hubiese sido el gobernante de Egipto. O sea que hay cosas que no la entendemos en el momento. Pero tú y yo decimos: bueno, Señor, yo me puse en tus manos. Yo estoy en obediencia a tu santa y bendita palabra. Aunque yo no entienda este proceso, pero yo sé que tú tienes su final. Yo solo estoy en tus manos y tú harás como a ti te plazca. Ayúdame solamente a glorificarte en todo y que mi corazón no se dañe en dicho proceso. Y eso fue lo que hizo José, amado hermano. José no se puso a pelear con Dios porque soy un esclavo, porque me metieron a la cárcel.
No, porque ahí se cumple lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, cuando tú y yo estamos en la voluntad de Él, cuando estamos en sus manos, aquel que anhela hacerte mal, aquel que quiere hacerte tropezar, aquel que se levanta en contra tuya, óigame, aunque en el momento tú no entiendas, al final de la jornada tú verás la mano de Dios obrando a tu favor. Al final de la jornada te darás cuenta que Dios te ha dado la victoria cuando otros estaban deseando tu derrota. Eso es cuando amamos a Dios, cuando estamos en el propósito de Él. Todo nos ayudará a bien, aunque en el momento tú no entiendas. Alabado el Señor. Qué lindo es el Señor. Lo más lindo en la rueda es el centro, amado hermano. ¿Sabe? No lo grande de ella. Amén. Si la rueda está centrada en donde debe de estar, todo está equilibrado. Entonces, tú y yo estamos en la rueda. Y amigo que me escucha, ¿sabe quién tiene que ser? El que dirija tu vida. El centro de tu vida tiene que ser Jesús. Porque si Jesús es el centro de tu vida, ¿sabe? Toda tu vida estará equilibrada. Eso es lo que hace Dios, moldeando a nosotros. Nos saca de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida. Nos equilibra el Señor, y el Señor es bueno. Por eso Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? Añadidas. Aleluya. Añadida. Bendito Dios. Estas palabras, amigo, que hemos compartido, hermano que me escucha, terminar el sermón no podré ya en el día de hoy. Pero lo que he compartido en este día, yo espero que podamos asimilarlo, que podamos entenderlo, y que entiendas que solamente somos barro en las manos del alfarero. Que no somos quienes para estar cuestionando a Dios en los diferentes procesos que pasamos en la vida, sino que levantemos nuestras manos santas sin ira ni contienda, glorificando el nombre de Dios y diciendo: gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes control de mi vida. Y si Dios tiene el control de tu vida y de mi vida, llegaremos a puerto seguro. El Señor te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.